Ya está transmitiendo en vivo. No, yo no. No. ¿Y usted no lo está viendo? Mire para ver si ve la transmisión en vivo. Muy bien, vamos a comenzar en un nuevo estudio. Hemos hecho progresos. El 10º video sobre el curso de Sagrada Escritura, enfocada especialmente en el Apocalipsis y la interpretación de ese libro está a cargo del padre Leonardo Castellani, en un libro que ustedes lo pueden encontrar en línea y que ya muchos lo tienen, si no, se lo podemos mandar. Es decir, lo único que hacemos es agregarle algunas cositas al padre Castellani. Está considerado que es una de las mejores interpretaciones que se ha hecho del Apocalipsis y, por lo tanto, más bien aclarar algunas cosas que él da por conocidas y que a veces no las conocemos. Vamos entonces a comenzar, como siempre, invocando a Dios con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos libres de todo mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Un breve resumen. La palabra Apocalipsis, ya lo saben, significa en español revelación, es decir, que Dios ha querido a través del apóstol San Juan, el evangelista, darnos a conocer cosas que él conoce, especialmente en este caso cosas futuras. Las profecías son justamente de cosas futuras y por lo tanto San Juan las recibió y como si leen el libro del Apocalipsis, Jesucristo él lo ve en el capítulo y le dice que ponga por escrito lo que él va a ver, es decir, él va a tener visiones. La historia que está en el Apocalipsis es desde la fundación de la Iglesia, a los 33 años de nuestra era, cuando Cristo muere, resucita y manda el Espíritu Santo y comienzan los apóstoles, hasta el fin del mundo. Una característica de la profecía
es que se anuncia un hecho futuro, pero no tan lejano. Habíamos visto, dice, se va a destruir el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, pero al mismo tiempo está hablando bajo esa imagen del fin del mundo. Así son todas las profecías. Tienen su primer momento, que es como un anuncio del final. Se dice tipo y antitipo. Y ahora entonces, y si quieren verlo mejor, tal vez lo podemos ver por esta. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está. Aquí tenemos las 7 iglesias, es decir, el Apocalipsis comienza con 7 cartas. Siempre Jesucristo le dice a San Juan, escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la de Pérgamo, y así va. Nosotros ya hemos visto la de Éfeso, dijimos que era ímpetu, y que es el comienzo de la iglesia en el año 33 hasta el 67, donde empieza la primera persecución a los católicos de parte del emperador Nerón. Ante la persecución en ese periodo de 35 años, o sea, el 67, era pura y exclusivamente de los judíos, como hemos visto el sumo sacerdote, el Sanedrín. Empezaron a perseguir a los apóstoles, los encarcelaron, los azotaron y todo, les prohibieron que predicaran en nombre de ese Jesús de Nazaret, y empezaron a llevar a la muerte, el primer mártir de San Esteban. Pero ahora va a ser el imperio, que en el emperador Nerón, que no tuvo mejor idea que incendiar Roma, y cuando vio que todo se le venía encima, culpar a los católicos. Su esposa, Popea, que era judía, es la que le dijo culpa a los católicos, que evidentemente Nerón ni tenía idea, sí sabía de los judíos, del pueblo judío, pero no de esa rama, podríamos decir, de ese tal Jesús de Nazaret, de ese pueblo judío. Pero ahí empieza el imperio, y ya hemos visto en Esmirna esas 10 persecuciones con Nerón y los 10 emperadores que persiguieron a muerte a la iglesia. A la iglesia de Esmirna, Jesucristo la felicita, dice cosas hermosísimas, pero vivió todo su tiempo ahí perseguida, pero el testimonio que dio, evidentemente que en esos 246 años de ese periodo no hubo 10 emperadores, hubo muchos más, pero 10 fueron satánicos, que lo único que querían era buscar bajo tierra a los católicos para matarlos. Otros los siguieron persiguiendo, pero se ocuparon también de otras cosas. Y ahí tenemos la iglesia de Pérgamo, que es la que nos vamos a ocupar nosotros en este día, y que, como ven, va desde el edicto de Constantino, que es donde dejamos la vez pasada, el emperador Constantino, que se convierte, que deja la persecución a la iglesia, y que 4 años después la va a hacer la religión oficial. ¿Por qué eso? Porque justamente la iglesia que vivió o sobrevivió 246 años, el periodo de Esmirna, esos 246 años, que no se organizó en ejército ni nada, que lo vivió oculta, bajo tierra, pero la fe de esa gente suscitaba justamente admiración. Mira cómo van a morir. Van cantando himnos, no le temen a la muerte, están contentos, ven la muerte como su victoria. Entonces, eso llamaba mucho la atención, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Los despojan de todo, los meten en la cárcel, y nada de eso. Hemos visto algunos ejemplos en el video donde hablamos de Esmirna, de tantos santos que hay ahí, y ejemplos grandiosos.
Por eso el cristianismo se fue difundiendo bajo tierra. Un escritor de aquel tiempo dijo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por eso, cuando se la dejó de perseguir en el 313 con el emperador Constantino, entonces al poco tiempo, y se le permitió construir sus iglesias, al poco tiempo se dieron cuenta: pero mirá, las iglesias se llenan, la gente acude al culto y todo lo demás. Se levantaron en ese tiempo una de las iglesias que uno va y todavía están funcionando en Roma, ¿no es cierto? Va todo el mundo. Entonces, bueno, pasó a ser la religión del imperio. Ya algo vamos a ver. Entonces vamos a tratar que Pérgamo va a estar más o menos 490 años hasta el emperador Carlomagno. Vamos ahora, y si alguien nos hace ese favor, de leer el texto del Apocalipsis, donde justamente habla la carta a la iglesia de Pérgamo. Ahí lo ven ustedes, está... Yo tengo otra cosa. ¿Qué pasó? Esperen que tengo que sacar algo. Está en el capítulo 2, versículo 12. Del 12 al 17. Son solo 5 versículos. Bueno. Bueno. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los Nicolaitas, ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Muy bien. A ver si lo podemos ver. No lo podemos ver, sí que lo veo. Ahora sí. Entonces, ustedes han visto... Ahí está. Como pueden ver, Pérgamo es la ciudad que no inventó el pergamino, pero que se apropió de ese nombre. Pergamino que eran rollos donde se escribían y se enrollaban, ¿no es cierto? Así más o menos eran los escritos, cuando dicen a Cristo le dieron el rollo del profeta Isaías.
los libros no estaban hechos como aquí. Entonces, los pergaminos era justamente donde lo escribían, después lo enrollaban y ahí quedaba. Por lo tanto, si bien no lo inventó, fue famoso por su fabricación. Lo que quiere decir, a Dios no se le escapa nada, ¿no es cierto? Esta ciudad y esta iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto?, existió, y en la providencia de Dios Él sabe hacer todas las cosas para que esa iglesia sirva de figura, ¿no es cierto?, de ese tiempo histórico que dijimos 313 al 800, porque vamos a ver entonces, Pérgamo entonces es sinónimo de libros, y la iglesia desde el 67, que empezó la persecución de Nerón del Imperio Romano, hasta el 313, la iglesia de Esmirna, ellos solamente conservaban la fe. Es decir, Cristo murió por nosotros, y nosotros, si lo imitamos, es lo mejor que nos puede pasar. Así durante 250 años vivió la fe la iglesia bajo las tumbas, y el testimonio de dar la vida sería como hoy nosotros diríamos un católico practicante. Mira ese católico, todos decimos somos católicos, todos decimos somos bautizados, pero mira aquella persona, ¿no es cierto? Es así, qué buen católico, va todos los domingos a misa, vive en gracia de Dios, y también mira, hace apostolado, está en un grupo, algo así, ¿no es cierto? Vemos esa persona y decimos, oh, qué buen católico. En el tiempo anterior a Pérgamo, entonces, el buen católico simplemente era el que terminaba dando la vida por Cristo en el circo romano o donde lo martirizara. Y esa fe era súper profunda, pero no habían tenido tiempo, ¿no es cierto?, ni manera de ponerse a pensar y profundizar y escribir. Aquí entonces van a empezar a aparecer, ya no es perseguida, ya está a la luz, incluso está protegida por el imperio, porque ya es la iglesia, el culto del imperio romano, y entonces van a empezar a tener tiempo para escribir acerca de la fe y profundizar. Acá tenemos los grandes doctores, un San Ambrosio, un San Agustín, y tantos otros más que vamos a ir viendo. Entonces, esa es un poquito la imagen, Pérgamo, ¿no es cierto?, libros y el tiempo de los libros para la iglesia. Pero, como han leído, esto dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde vive Satanás. Entonces, Pérgamo era el baluarte del paganismo. Y ahí, por eso dice el trono de Satanás, es donde se levantó por primera vez un templo y se trató como divino a un ser humano, que va a ser justamente la última apostasía, herejía del anticristo. Al anticristo lo van a tratar como un ser divino, sabiendo que es humano. ¿Quién era este ser divino? ¿Quién era este ser divino? El emperador. El emperador entonces dijo, quiero el culto que le corresponde a Dios, y tenía entonces, y acá justamente se hace un templo, ya lo vamos a ver, se le hace un templo y se le empieza a dar el culto. Y tenía entonces sacerdotes que lo servían, y esta imagen para que ustedes, ya lo hemos explicado, pero para que les vaya quedando más claro.
Hay dos bestias que aparecen en el Apocalipsis, una nace del mar, otra nace de la tierra. Ya dijimos, la tierra lo firme es la religión, entonces la que nace de la tierra es el pseudo profeta, un líder espiritual que va a haber en el tiempo del anticristo, pero el anticristo que nace del agua, que es lo que fluye, es el mundo, va a ser un líder político, ¿no es cierto?, que va a ser lo que se está buscando ahora, ¿no es cierto?, en el nuevo orden mundial, y que haya un solo gobierno y evidentemente un solo gobernador. Ese va a ser entonces, no sé si el primero o cuando establezcan ese gobierno, uno de esos va a ser justamente el anticristo, un político bien visto, príncipe de la paz, porque va a hacer una paz aparente, evidentemente, un bienestar aparente. La gente primero nos van a disminuir para que después todos puedan tener sus cosas materiales y tener un bienestar material, pero muy vacío, porque vamos a llegar al principio del Imperio Romano. ¿Y para qué vivimos? El Imperio Romano en un momento fue próspero. ¿Para qué vivimos? En cambio aquello, mira, tienen un sentido de la vida que son capaces de dar su vida. Es decir, esa paz y ese bienestar va a ser aparente y va a ser aburrido y va a ser sin sentido y la gente se va a suicidar, como lo hacen en muchos países, y el índice, el porcentaje, las estadísticas de ese suicidio son en los países del primer mundo, que tienen todo y uno diría, ¿para qué se quitan la vida? Si nosotros luchamos para conseguir algo de eso, ¿no es cierto? Trabajamos en 2 trabajos, descuidamos nuestra familia y ellos que lo tienen se quitan la vida, porque encauzamos mal las cosas, ¿no es cierto? Y ahí entonces le daban culto a distintos dioses, a Atenea, a Dionisios, que era el dios y a Esculapio, que era el dios de la medicina, y al que concurría mucha gente, y se producían ciertas curaciones que no eran tantas milagrosas, sino que más bien había el santuario a Esculapio no era tanto un santuario, sino que era como un gimnasio nuestro, ¿no es cierto? Con aguas termales y otras cosas, y de esas aguas termales naturales, el barro o lodo que se forma también es curativo, como sucede hoy en la actualidad en distintos lugares, entre ellos en el Mar Muerto. La gente va y se mete en el lodo porque después su piel y otras cosas le favorece. Así que entonces ahí tenemos un poco por qué dice el texto, ¿no es cierto?, el trono de Satanás. Esto es lo que es Pérgamo, ¿no es cierto? Pero ustedes ubíquense que San Juan está trasladando esa situación al año 313 hasta el 800. A ver si me permite mostrarle. Muy bien. Ahí van a ver las 7 iglesias y más o menos su ubicación. Y ahora entonces, esas son las ruinas que queda. Ahí dice la iglesia 3 Pérgamo. Esa no fue una iglesia. Bueno, esos fueron los edificios, a veces de la ciudad y a veces del culto que daban en Pérgamo.
Y acá está, ¿no es cierto?, lo que acabamos de decir. Atenea, patrona y protectora de la ciudad. Acá de este lado, Esculapio, con su símbolo, se usa ahora también, ¿no es cierto? Especialmente usan la serpiente porque la serpiente pierde la piel o las escamas y también recupera el veneno si hay mordido, se lo han sacado. Y ahí pueden ver algo de las ruinas, se puede ir a Pérgamo y ver eso. Pero San Juan no está describiendo eso, sino que está tomando como imagen, mejor dicho, Jesucristo, para aplicarlo, trasladarlo a un periodo histórico que decimos 313 a 800. Entonces tenemos que ver ese periodo histórico. Y ahí lo que leyeron, ¿no es cierto? Y dice, no has negado la fe. Y ahí dice, bueno, el templo que había en Pérgamo, y en ese templo se gritaba César, no a Julio César, pero todos los emperadores quedaron con el nombre de César, César Augusto y así. César es Dios, César es el Señor, César es el Señor. Todos los días se ponían a gritar eso, mientras que los rojos de los que están en el Apocalipsis, que solo Jesús es el Señor. Por eso dice el Apocalipsis eso, que solo es Él. Y ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién fue este Antipas? Fue uno de los primeros mártires, según que San Esteban, pero fue el primer mártir, pero este está también ahí. Posiblemente, no se conoce mucho, pero posiblemente era el obispo de Pérgamo, no sé, párroco. Tenía a cargo la comunidad. Antipas dice significa uno contra todos. Se lo llevó, como ahí ven la figurita, no sé si la ven, se la llevó, se lo tomó prisionero y se lo metió dentro de un buey de bronce. Y al buey se le prendió fuego, ¿no es cierto? Así que más bien no se quemó por las llamas, sino que fue un horno, el calor del horno el que lo mató. Pero él terminó diciendo, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo, porque eso significa Antipas, uno contra todos. Algunos de los nombres que nos llegan no son realmente los nombres de ellos, sino que todos los recuerdan justamente por algún hecho. Santa Inés, si ustedes en latín decimos agnus, en la misa decimos agnus Dei, agnus quiere decir cordero. La vieron como un corderito a esta niña de 12 años y entonces le pusieron el nombre de corderito, nosotros decimos Inés, pero en realidad no era su nombre, sino al contrario, vale más justamente ese apelativo, como San Pedro o Juan, hijo de Jonás o de Simón, cuando Cristo le puso el nombre de Pedro o Piedra. Lo mismo pasa con este hombre. Y ahí por lo que sale de Balán o Baal, la palabra que se usa es saná, que quiere decir más de lo... es adulterio, idolatría y fornicación. Y ahí lo van a encontrar en Números 25, del 1 al 3. Dice así, el pueblo de Israel, van a leer eso en la Sagrada Escritura, se estableció en Sittim, los israelitas se pusieron a fornicar con las mujeres moabitas, ellas los invitaron a sus fiestas, allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios de Baal. Así acudió el pueblo a Baal y el furor de Yahvé se encendió contra Israel. Muy bien, es decir, ven, un hecho histórico también se repite de distinta manera en otro contexto.
eso era lo que hacía justamente en Pérgamo, en el culto de Pérgamo, los nicolaístas, ya lo explicamos, fue la primera herejía, y cuando hablamos de la primera iglesia, Éfeso, dijimos, bueno, Nicolás fue uno de los diáconos elegidos, de los 7 diáconos, que después se pervirtió en su doctrina, y entonces normalmente la inmoralidad de la fornicación, todo eso era parte del culto, ¿no es cierto? Todos los cultos a los dioses paganos, si ustedes estuvieron en misa ayer, justamente ahí la lectura que se escuchó, no ayer a la tarde, sino la misa del sábado, ahí decía San Pablo que todos los cultos de la antigüedad, salvo evidentemente el de Israel, eran culto a los demonios. Es decir, cuando nos hablan de la Pachamama y de otras cosas, la Sagrada Escritura lo dice con toda claridad, son cultos a los demonios. Muy bien, entonces así se pervirtió el pueblo de Israel, así estaba pervertido el pueblo de Pérgamo, y en ese tiempo vamos a ver por qué, si estamos diciendo que la iglesia 313 ya dejó de ser pervertida, 4 años después se le permitió tener templo, levantó templo, se fue organizando y empezaron a haber tantos santos. ¿Cómo es que encaja esto que dice el Apocalipsis para ese periodo, ¿no es cierto?, hasta el 800? Ahora lo vamos a ver. No sé por qué se me queda ahí. Lo vamos a sacar. Y entonces vamos a poder volver a lo nuestro. Bueno, ahí lo que explicamos. Esto es un poco el texto del padre Castellani, y lo estamos siguiendo un poco. Él dice entonces el periodo del anticristo, se da cuenta, ¿no es cierto? Se toma una imagen del Antiguo Testamento para un hecho que está pasando cuando San Juan escribe, ¿no es cierto?, en Pérgamo, pero en realidad esos son, simplemente sirven como imagen para un hecho que va a pasar en un periodo histórico del 313 al 800, y que va a alcanzar su culmen, su máximo, al fin de la historia con el anticristo. Es decir, siempre que el hombre quiera dar culto al hombre, ¿no es cierto? Hoy le damos culto al hombre, todavía no lo endiosamos, pero sí ya endiosamos a la ciencia. Hoy para nosotros la ciencia es Dios. Nadie, si hacemos porcentaje, acudió a Dios por el coronavirus, pero todos por el coronavirus acudimos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, que nos pongamos tapabocas, aunque la Organización Mundial de la Salud dijo que no se debía usar el tapabocas. Por eso incluso el presidente de este país dijo no lo use, pero los gobernadores no sé qué. Cada uno hace lo que quiera, porque está demostrado, lo dice. El único caso, dice la organización, es justamente enfermeros, médicos que están abriendo a una persona, entonces cualquier virus, no el coronavirus, sino cualquiera, se le mete al pobre enfermo y no se muere de la enfermedad, se muere de la infección. Pero lo que están haciendo este experimento, que se llama, ya lo comentamos, ¿no es cierto?, ingeniería social, en esa carta que escribió ese arzobispo, que son experimentos que se hacen para ver la reacción a veces de una población determinada, de un país, pero esta vez lo hicieron con todo el mundo.
a ver cómo reaccione. Y el tapaboca tiene dos finalidades. Una es un signo, cuando lo vemos, todos seguimos pensando, como son los signos, ¿cierto? Veo la imagen de la Virgen y siempre me está recordando a Jesús de la Misericordia. Son signos. Entonces, que estamos en un tiempo muy especial. No sé, que no creo que salgamos de este tiempo especial, así que lo especial va a quedar como normal. Y el otro es, evidentemente, enfermarnos, porque los médicos que no temen, ¿no es cierto?, que lo saquen de su puesto, hablan con claridad y dicen que es la barbaridad más grande que hay, usar el tapabocas y encerrar a los sanos, cosa que nunca la humanidad hizo. Entonces nosotros, aunque aún científicamente nos dicen, vemos que eso está equivocado, pero estamos enseguecidos con la ciencia, que la ciencia nos va a dar la vacuna, que la ciencia nos va a dar esto, y ahí está. Por eso fue mínimo el porcentaje de la gente que hizo lo que se hizo en toda la historia de la humanidad. Recurrir a Dios en las epidemias, ¿no es cierto? Algunos no pudieron porque les cerraron los templos, cosa que tampoco se dio en toda la cristiandad. Les cerraron los templos y ya no pudieron ir, pero tampoco se hicieron problemas. Yo donde estaba, le avisé a la gente, miren, el primer día que, comenzó, donde estaba, comenzó en un viernes de marzo, no sé si era el 19, es una señal muy mala, ¿no es cierto? Hay un precepto que ahora está dispensado que dice que si no vamos a misa es pecado mortal, pero es por el precepto muy, muy pobre, y tratar muy mal a Dios. Con precepto, sin precepto, bueno. Muy bien. Yo dejé abiertas las puertas, pero pasaron una de las patrullas, bajaron muy educadamente, despacito, estaban leyendo la lectura y se acercaron donde yo estaba, ahí en la sede, y los padres, no se pueden hacer reuniones de ningún tipo, aún religiosas. Y dije, bueno, está bien, como estamos en la misa, y se fueron. Un fiel muy ubicado, cuando los policías se fueron, que los escuchó, cerró las puertas y bueno, continuamos la misa. Así que yo avisé eso, las puertas van a estar cerradas, pero tenemos la puerta lateral que no da directamente al templo, a un patio, pero ustedes saben que ese patio da con el templo a una puerta lateral del templo, así que pueden ir, yo voy a celebrar la misa, ¿no es cierto? Nos dijeron, como todo sacerdote, celebre su misa diaria, pero sin gente. Ahora, si yo estoy celebrando la misa y hay gente que está entrando, yo no le digo nada. No. Así que, pero no me dio mucho resultado porque fueron muy poquitos los que fueron, porque tenían miedo de contagiarse o de otras cosas, y la esperanza en la ciencia. Es decir, hoy le damos ese culto a la ciencia y después el otro pasito que vamos a dar es darle el culto a Dios, darle el culto al hombre como si fuera divino. Muy bien, estas cosas en la historia se fueron dando, no de una manera mundial y como se van a dar al fin de los tiempos, pero ya tenemos sus anticipos, sus tipos para luego, al fin de los tiempos, verlos ya realizados en su plenitud. Por eso ahí dice, un sacrilegio será la última apostasía, herejía, pues el anticristo será adorar como hombre, y también una herejía, sacrilegio, es profanar algo religioso, darle el culto a Dios debido, y una herejía es justamente cambiar la doctrina de la fe, que es lo que ya estamos viendo, ¿no es cierto? También se quiere hacer una religión mundial y ya la gente de la fe sabe muy poco y quiere saber muy poco también.
Y ahí justamente explica el tipo y el antitipo, ¿no es cierto?, el culto que se le daba a Zeus, unido con el emperador, ¿no es cierto? Zeus, el dios de los griegos, pero en este caso ya ese dios del que sí tenían imagen se unificó en el emperador. El emperador era simplemente un ser humano, pero ya el culto a Zeus, que le daban los griegos a la divinidad, se lo daban al emperador. Y ahí explica el padre Castellani también algunas otras cosas, como, bueno, porque este tiempo está identificado con Pérgamo, los doctores que escribieron libros, San Ambrosio, San Agustín, pero la iglesia se enfrenta a las herejías. Hay 2 herejías, nombra el Apocalipsis, ¿no es cierto? Ya la que nombró el diácono Nicolás, y también esta nueva que hace comparación con Balaam. Pero, como habíamos visto, teniéndose firme con la fuerza del nombre de Cristo. Ahora, ya eso vamos a ver si podemos llegar a este sitio, 45:30. Ok, no tengo eso. Ahí lo está abriendo. Y desde el 45:30... Fighting's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. 45:30 hace un lindo resumen de lo que vamos a explicar. Mientras preparaba una campaña a púrpura y arrastraban a las legiones a la guerra civil, los bárbaros asediaban las fronteras, la población se empobrecía y las provincias se sumían en el caos. Por momentos llegó a parecer que el imperio había llegado a su fin, que todo se perdería en un remolino de lucha y sangre. Sin embargo, un oscuro general de origen humilde, Diocleciano, consiguió tomar de nuevo las riendas del poder con mano firme, y el año 285 inauguró una era de reformas que asegurarían la supervivencia del imperio durante casi 2 siglos más en Occidente y 1000 años en Oriente. Diocleciano se percató de que un solo emperador no era suficiente para atender todas las necesidades del imperio y decidió dividir sus dominios en 2, colocando la línea divisoria en la península balcánica. Fundó así la famosa tetrarquía. Cada parte del imperio, la oriental y la occidental, sería gobernada por un emperador, con el título de Augusto, que a su vez tendría como subordinado a una especie de viceemperador llamado César, que atendería a la seguridad de las fronteras. Con ciertas modificaciones, sus reformas fueron mantenidas y continuadas por Constantino, pero el reinado de este emperador merece una atención particular por 2 hechos fundamentales. Aquí, con este emperador, hemos comenzado este periodo de... ¿Cómo se llama esta iglesia? Muy bien, de Pérgamo, ¿no es cierto? Con este emperador. El año 313 después de Cristo, Constantino declaró la libertad de cultos en todo el imperio, y el cristianismo, tantas veces perseguido, inició entonces el largo camino que le convertiría en la religión oficial de Roma. Además, este emperador fundó la nueva ciudad de Constantinopla, a la que convirtió en capital imperial. De este modo, 1000 años después de su fundación, Roma quedaba reducida a una ciudad secundaria dentro del imperio que ella misma había creado. Durante todo el siglo IV, las profundas reformas de Diocleciano permitieron administrar con muchas dificultades un imperio acosado por los bárbaros y debilitado por el empobrecimiento de sus provincias. Los escasos recursos del Estado no daban abasto para sofocar todos los intentos de invasión de unos pueblos atrasados que deseaban alcanzar el imperio no ya para destruirlo, sino para disfrutar de sus ventajas. Finalmente, el año 378 subió al trono el hispano Teodosio,
llamado el Grande. Obligado a defender las fronteras sin disponer apenas de tropas, Teodosio comenzó a servirse de forma masiva de soldados bárbaros y firmó un tratado con los godos, a los que ofreció la posibilidad de asentarse en territorio romano a cambio de que sirvieran en las legiones. Además, Teodosio convirtió la religión cristiana en religión oficial de Roma, al tiempo que prohibía la práctica del paganismo. La Iglesia y la fe de Cristo se identificaron con el imperio y los cristianos, otrora perseguidos, comenzaron a ocupar los altos cargos de la administración. La excelente organización de la Iglesia alcanzaba lugares a los que no llegaba la administración romana y con el tiempo ocuparía en parte su lugar. Buscando una última solución desesperada a los problemas del imperio, Teodosio decidió repartirlo a su muerte entre sus dos hijos, dando comienzo a la histórica división que será ya definitiva entre Oriente y Occidente. El imperio de Occidente quedó a cargo de Honorio y el de Oriente en las manos de Arcadio. Naturalmente, esta división no puso fin a los problemas, sobre todo en la mitad occidental. Esto va a ser lo importante. Todos esos nombres son de pueblos bárbaros. Bárbaros viene de la palabra balbucear, es decir, el imperio, todo es imperio grande, ya todos hablaban el latín, pero los bárbaros no hablaban, así que no les entendía. Entonces, ¿qué están balbuceando? De ahí viene el nombre bárbaro, que nosotros le damos otra connotación. Evidentemente que también, comparado con la civilización que tenía el imperio, el derecho romano y todo eso, también era una cultura inferior. Pero miren cómo van a estar en todas partes, y eso es importante porque justamente lo que está diciendo el libro del Apocalipsis es donde reina o donde está el trono de Satanás, y entonces el culto que hacen todos los pueblos bárbaros, que no es al Dios verdadero, justamente, como dice la misma Sagrada Escritura, como lo dice San Pablo, es un culto a Satanás. Ahí, ahora lo vamos a ver, pero ahí se explica esto, ¿no es cierto? La Iglesia, entonces, ahora tiene el permiso y puede y es asumida por el imperio para hacer iglesias, evangelizar, y la gente va, pero ahora están siendo invadidos, ¿no es cierto? Y no tanto buscando hacerle la guerra, algo así, sino ser parte del imperio, porque como ustedes viven, ¿no es cierto?, como diríamos el norte de Estados Unidos, como ustedes viven acá dentro del imperio, con todas esas cosas que tienen, ¿no es cierto?, nosotros también queremos disfrutar de eso. No eran tropas las que iban de los bárbaros, sino que eran pueblos, iban niños, iban mujeres, iban todos, así que tampoco a eso muchas veces no se le podía salir con las legiones romanas a enfrentarlos. Pero igualmente traían todo los satánicos. Y acá justamente van a estar los celtas, que nosotros ahora lo estamos trayendo a nuestras casas y a todos con Halloween. Es el culto que ellos daban, ¿no es cierto?, a los muertos y a los demonios, y que ahora vamos a ver justamente lo que el Apocalipsis está explicando. Burgundios, alanos, suevos y vándalos campaban a sus anchas por el imperio y llegaron hasta Hispania y el norte de África. Los dominios occidentales de Roma quedaron reducidos a Italia y una estrecha franja al sur de la Galia. Los sucesores de Honorio fueron monarcas títeres, niños manejados a su antojo por los fuertes generales bárbaros, los únicos capaces de controlar a las tropas formadas ya mayoritariamente por extranjeros. El año 402, los godos invadieron Italia y obligaron a los emperadores a trasladarse a Rávena, rodeada de pantanos y más segura que Roma y Milán. Mientras el emperador permanecía impotente, recluido en esta ciudad portuaria del norte,
contemplando cómo su imperio se desmoronaba, los godos saqueaban y quemaban las ciudades de Italia a su antojo. En el 410, las tropas de Alarico asaltaron Roma. Durante 3 días terribles los bárbaros saquearon la ciudad, profanaron sus iglesias, asaltaron sus edificios y robaron sus tesoros. La noticia, que alcanzó pronto todos los rincones del imperio, sumió a la población en la tristeza y el pánico. Con el asalto a la antigua capital se perdía también cualquier esperanza de resucitar el imperio, que ahora se revelaba abocado inevitablemente a su destrucción. Los cristianos, que habían llegado a identificarse con el imperio que tanto los había perseguido en el pasado, vieron en su caída una señal cierta del fin del mundo, y muchos comenzaron a vender sus posesiones y abandonar sus tareas. San Agustín, obispo de Hipona, obligado a salir al paso de estos sombríos presagios, escribió entonces La ciudad de Dios para explicar a los cristianos que aunque la caída de Roma era sin duda un suceso desgraciado, solo significaba la pérdida de la ciudad de los hombres. La ciudad de Dios, identificada con su iglesia, sobreviviría para mostrar también a los bárbaros las enseñanzas de Cristo. Finalmente, el año 475, llegó al trono Rómulo Augustulo. Ese es el último emperador de Roma. Y ahí se va a terminar el imperio, no va a haber más emperadores. Muy bien. Entonces habíamos quedado, ahí el gobierno a Teodosio el Grande, ahí vieron como los godos invadían Italia, y en el 410, entonces, no solamente Italia, sino Roma, sede del Papa, Alarico la saquea durante 3 días, y cuando todo eso llega a oídos de todo el imperio, dijeron, esto es el fin del mundo. ¿Por qué dijeron eso? Ahí lo tienen en San Pablo, no solamente en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, no solamente esta referencia, sino San Pablo dice más cosas, pero dice así, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Acuérdense, San Pablo no está hablando de ese hecho, ¿no es cierto? Porque él vivió 300 años antes. Porque el misterio, está hablando de su tiempo, el misterio de la iniquidad ya está actuando. Y está diciendo, como San Juan, dice, ya han aparecido San Juan, anticristo entre nosotros. Tan solo con que se ha quitado de en medio lo que ahora le retiene, ese es el famoso catejón, como lo escribió San Pablo en griego, hay algo que retiene la manifestación, ¿no es cierto?, del anticristo y de la maldad. Entonces, cuando se quite eso, entonces se manifestará el impío, es decir, ese es el anticristo. Ahí San Pablo ya está hablando de los últimos tiempos, a quien el Señor destruirá con el solo soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. ¿Se acuerda que ya eso lo vimos porque nos adelantamos cuando quisimos explicar un poco lo que era el milenarismo? Aquello que sale en el capítulo 20, donde, describiendo lo que va a ser el anticristo, nadie se le va a poder oponer, tampoco muchos se le van a querer oponer, ¿no es cierto? Solamente la gente de fe, pero a la fuerza que él tiene, no. Pero Cristo sí viene con el soplo, con su sola mirada, no que se va a poner a pelear Cristo con él. Cristo es Dios, el anticristo es un hombre, aunque sea demoníaco. Y entonces vimos que lo manda a él y al pseudo profeta al infierno. Por eso sabemos que por lo menos 2 habitantes va a tener el infierno. Aunque la Virgen de Fátima le mostró a los pastorcitos que no solamente hay 2, que hay muchos más. Muy bien. ¿Qué entendían? Ahí, si ustedes leen la carta a los tesalonicenses, van a ver que San Pablo le dice lo que yo les comenté. Él les dijo, comentaron, y todos han interpretado que eso es el Imperio Romano.
Decía, aunque el Imperio Romano lo estaba persiguiendo, ¿no es cierto? Es paradójico. Sin embargo, su derecho romano, su orden, todo eso hacía que justamente la maldad no pudiera manifestarse. Es decir, tú quieres hacer algo malo, te metemos preso. Bueno, no había cárceles en el Imperio Romano, había lugares para tener a la persona ahí hasta su juicio. Y el juicio era o libertad o a la muerte. A 10 años de cárcel eso no existía. O si no, a las minas, algo así, para ahí estar trabajando hasta que se muera de agotamiento. Y por lo tanto, era justamente ese orden, aunque ahora se está usando en contra de nosotros para perseguirnos y todo lo demás, en tiempo de San Pablo, en este periodo de Constantino, bueno, a la iglesia se le favoreció, porque ese orden, esas leyes y todo lo demás favorecieron que la iglesia tomara muchas veces la estructura del Imperio Romano y la repitiera en su organización. Cuando la legión, ¿no se habla de curia? Eso era propio justamente del Imperio Romano. Y ahí está la carta de San Clemente, donde dice cómo, ¿no es cierto? Dice el ejército romano, esto en orden, disciplina y todo lo demás, cuánto nosotros no vamos a tener todas esas virtudes si nosotros lo hacemos por ganarnos la vida eterna. Ellos lo hacen por este imperio temporal, que como vemos está viniendo abajo. Entonces, eso es lo que pasó. Vieron que todos, ¿no es cierto?, ahora que podían vivir la fe y todo lo demás, pero también estaban los pueblos bárbaros que los invadían, vieron que el imperio se venía abajo y saquearon durante 3 días a la capital del imperio, a Roma, y dijeron, el imperio se terminó. Eso quiere decir que ahora viene el fin del mundo, que ahora se va a manifestar el anticristo, nos quedan 3 años y medio de pura persecución, y después a la vida eterna. Entonces, que nos vamos a hacer problema de estar pensando en trabajar la tierra o lo que sea. Y entonces ahí San Agustín sale con esa capacidad y escribe un libro hermoso. Bueno, todo lo que escribió San Agustín es de una belleza única, pero acá hace justamente San Agustín la ciudad de Dios en comparación a la ciudad del imperio o del hombre o del mundo, ¿no es cierto? Él dice así, una de sus célebres frases: 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad de Dios. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del hombre. Lo que se está destruyendo ahora con el imperio es la ciudad del hombre. Y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, que vivimos en la ciudad de Dios, llevar esta ciudad de Dios a todos esos pueblos bárbaros que nos están invadiendo y con todas las barbaridades que tienen. Y bueno, ahí va a estar entonces el legado de San Agustín, que la iglesia lo va a tomar, lo va a apreciar, y es lo que va a hacer, mientras que otra solución no se veía. Ahí dice entonces el último emperador, ese niñito, porque tenía 12 años creo, que bueno, fue un general bárbaro, Odoacro, y lo destituyó y se terminó ya. 5 años después que se termina el imperio, nace justamente San Benito. Nace San Benito, que va a quedar como patrono de Europa. ¿Y por qué va a quedar como patrono de Europa? Entonces ustedes están viendo cómo está la situación. ¿Entienden eso? ¿Por qué San Juan a esta época, no San Juan, sino Dios, la identifica justamente con esas cosas, como ser el trono de Satanás y todo lo demás? Porque está el paganismo. Entonces San Benito va a hacer esto. Dice, en la ciudad no se puede vivir ya. Es como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Los bárbaros ya nos invadieron y hacen barbaridades, y hacen culto. Entonces hay que irse al desierto.
se va al desierto, funda los monasterios. ¿Y qué está haciendo San Benito ahí? Muy bien, conservando, ¿no es cierto?, toda la doctrina, todo el saber de la Iglesia y también las cosas buenas que el mundo, ¿no es cierto?, tenía para que los bárbaros no destruyan todo, no enciendan todo. Y por eso justamente se lo nombra el patrono de Europa, porque gracias a los monasterios y a los monjes que todos oraban, unos se dedicaban a copiar, a ser copistas y escribir, otros a trabajar la tierra para subsistir. Europa salvó toda su cultura, toda su riqueza quedó en los monasterios fundados por San Benito, que se fueron multiplicando y mostrando justamente lo que se hizo en esa época y que tal vez tengamos que repetir en la nuestra. Y ahora vamos a ver justamente ahí, ¿no es cierto? Están los bárbaros, vamos a ver las herejías que nombra el Apocalipsis y vamos a ver el trabajo magnífico, heroico, grandioso de la Iglesia, porque los va a convertir y van a ser justamente después los santos que nosotros conocemos, como un San Luis, rey de Francia, todos estos son reyes, un San Fernando, un San Enrique. Muy bien, ese es simplemente para que les sirva de ilustración. Los francos, que van a dar origen a Francia, van a ser los primeros que la Iglesia va a evangelizar y va a convertir. Su emperador, no, su jefe, ¿no es cierto? Ahora no hay emperador, cada grupito de bárbaros tiene su general, y él manda a través de la fuerza. Clodoveo, cuando lo van a ir a evangelizar y a hablar, ¿no es cierto?, le van a contar la vida de Jesucristo y le van a dar los detalles de la pasión. Se indignó y dijo, si yo hubiera estado ahí con mis francos, eso no hubiera pasado. Es decir, no era creyente, pero ¿ves? Él se va a terminar convirtiendo, se va a bautizar y todo lo demás. Viendo, ¿no es cierto?, el testimonio que daba la Iglesia. Aquí, para que ustedes se den cuenta por qué dice el trono de Satanás y todo lo demás, aquí ahora en el imperio está reinando lo peor de lo peor, ¿no es cierto?, con los bárbaros. Pero la Iglesia fue capaz, con sus santos y todo lo demás, de convertir, y estos van a hacer la gran cristiandad. Ahí está entonces el rey en el 496, tenemos que llegar hasta el 800. Vamos a cortar. En el 496 se convierte entonces Clodoveo, se hace bautizar, tenía una esposa católica, cristiana, ella ayudó bastante a su conversión, se bautiza, pero esa herejía que nombra el Apocalipsis, no la de Nicolás, sino el arrianismo. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte que el Apocalipsis describe. Acá está la historia. Después cuando empieza las tubas, las trompetas, son las herejías a lo largo de la historia. Así que acá no nos detenemos mucho porque después ya sale cuando empiecen otros 7, ¿no es cierto? 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, así el Apocalipsis va tratando todos los temas de la historia en distintos aspectos, ¿no es cierto? Las 7 trompetas serán herejías a lo largo de toda la historia hasta llegar a la última. Y siempre que llega a la última, se vuelve para atrás para empezar a explicar la historia de la Iglesia bajo otro aspecto. Acá estamos en lo primero y entonces estamos simplemente viendo cómo va a ser la historia de la Iglesia. Ya la gran parte fue, ¿no es cierto?, 2000 años. Muy bien,
Así que lo convirtieron a este, y entonces toda esta parte, ve que dice francos, toda esta parte, ahí está París, toda esta parte, entonces empezó a ser fiel a la iglesia, católicos. Ahora vamos a ir a esta partecita que dice Toledo, que azul, que son los visigodos. Estos visigodos, uno de sus generales, porque el que estaba a cargo del ejército era el que mandaba, ¿no es cierto? Cayó en la herejía arriana. Y vamos a ver que uno de sus hijos, Recadero, que después, cuando muera el padre, va a ser el rey, va a ser el tercer concilio de Toledo, va a estar ahí, y en el 589, y entonces va a decir los visigodos, ya dejamos de ser arrianos para volvernos católicos. Fíjense lo que pasó. El padre de Recadero tenía dos hijos, uno era Recadero y otro Hermenegildo. Muy bien. Hermenegildo se convierte al catolicismo, deja entonces la herejía arriana. Nació justamente siendo arriano porque su padre era arriano, pero él se convierte. Y entonces el padre va a querer convencerlo para que deje el catolicismo, pero él le dice que no, y por lo tanto el padre dice, bueno, no hay otra, tengo que ir en contra de mi hijo, y en tiempos bárbaros, ¿no es cierto? Entonces le declara la guerra a su hijo, tiene un protector, pero bueno, lo traicionan y cae en manos de su padre. Su hermano, Recadero, le dice, mira, lo que tú puedes hacer es recibir de mano de un obispo arriano la Eucaristía. Y con eso trató de hacerle resonar, se le perdonaría la vida a cambio de que recibiese la comunión de la mano, no en la mano, sino la comunión de un obispo arriano, como aquel con ese pequeño gesto se volverían a la paz. Fíjense, ¿qué hizo este mártir nuestro? Leogildo, no, ese es el malo, el padre. Él le dijo que él no haría ese gesto ni nada, que él quería ser sincero en su fe y que no aceptaría entonces la Eucaristía, la comunión de manos de ese obispo, porque no es válida, no están en la iglesia. Entonces, bueno, el padre lo mandó, le cortó la cabeza. Evidentemente que ese gesto que él hace influye en su hermano, que cuando el padre muere, entonces él se pasa al catolicismo y entonces ya tenemos a los francos y ahora tenemos a estos y así la iglesia va a ir avanzando para ir convirtiéndolos. Y terminamos la época, ¿no es cierto?, con Carlos Magno, que ya lo tenemos ahí en el 800 para no hacerlo muy largo, que venció a los musulmanes y empezó entonces a establecer ya no el Imperio Romano, sino un sacro Imperio Romano, ya un imperio que estuviera justamente al servicio del Evangelio, como lo van a lograr. Ahí se va a dar lo que este mundo odia, este tiempo, ¿no es cierto?, que es la Edad Media, la alta Edad Media, ¿no es cierto?, donde se la presenta de brujería, supersticiones, inquisición y no sé qué otras cosas más, pero es la época, lo va a decir el Apocalipsis, es la época más gloriosa del Evangelio.
Seguimos entonces, eso entonces para que ustedes vean cómo es Dios, ¿no es cierto?, nos presenta la historia. Cuando aprendemos historia o sus hijos aprenden en historia, nosotros pensamos equivocadamente, que la historia se da porque Napoleón era muy buen militar y entonces hizo guerra o tal otra cosa, o porque, qué sé yo, sea por lo que sea, ¿no es cierto? Pero es toda una interpretación equivocada. Y la única interpretación que se puede hacer de la historia, y el Apocalipsis es eso lo que muestra, que la historia está en manos de Dios, que a Dios no se le escapa nada. Incluso vamos a ver los castigos que los presenta como si un ángel tirara una copa, ¿no es cierto? No es que Dios lo está produciendo, somos nosotros los que lo producimos, como el coronavirus, ¿no es cierto? Dios, ¿por qué esto? Dice un ejemplo, que algunos sabios cansados, ¿no es cierto?, de ver tanto mal en el mundo y todo lo demás, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una escalera bien alta que llegue hasta el cielo? Ahí llegamos hasta Dios y le preguntamos. Hicieron la escalera, pues, se cansaron un poco, llegaron, se asomaron, encontraron a Dios y le dijeron, bueno, hemos hecho todo este esfuerzo para hacerte una pregunta. Sí. ¿Por qué el mal en el mundo? Y Dios sorprendido dice, ¿es que no lo quieren? No, dice Dios, porque había pensado que como ustedes lo hacen, que les gustaba. Es decir, Dios no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Primero, el primer mal entró por el pecado, y lo dice la Sagrada Escritura. El mal entró por el mundo por el pecado. Y nosotros seguimos. Más claro, el coronavirus, ¿no es cierto? Miren, la maldad del hombre, lo que es capaz de producir, creyéndose Dios. La Virgen de Fátima, ve, excelente. Ella sabe la historia. ¿Qué pasó cuando se apareció? ¿Qué le dijo? Oh, miren, esta guerra, desde el 14 al 17 está la Primera Guerra Mundial. En el 17 se aparece la Virgen. Y dijo, oh, esta guerra es porque Alemania se alió con esto y esto sí, y de este lado están los buenos que van a pelear contra esto y ojalá lo venzan para que las cosas... ¿Dijo eso la Virgen? No, ¿qué dijo de la guerra? Que si no se convertía, la guerra iba a ser fuerte. Pero, ¿por qué esa guerra? ¿Por qué? Se alejó de Dios, el hombre se alejó de Dios. Por los pecados del hombre. ¿Ven? No es lo que nos venden a nosotros. No, mira, Hitler hizo muchas armas, lo que sea. No, la verdadera historia es esa. Es decir, el hombre con sus pecados, porque es Dios el que tiene la historia en sus manos. Por eso es de estar asustado y todo lo demás, ¿no es cierto? Por lo que va a pasar en el mundo. La historia está en manos de Dios. Y aunque a mí, porque la maldad, ¿no es cierto? Bueno, viene el anticristo y todo se vuelve maldad. Y yo no quiero tener parte en eso, ¿no es cierto? No me quiero vacunar ni nada de eso. Bueno, y entonces me van a llevar al manicomio, me van a querer matar. ¿Qué dice Jesús? Hay problema, ¿no es cierto? En ese momento se les darán la fuerza, lo que ustedes van a decir y todo lo demás. Y si los matan, como los mataron durante casi 300 años, en el primer tiempo que hemos visto, ahí en esa carta a la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Todos esos, bendito sea Dios, y lo que nosotros queremos es alcanzar la vida eterna, pues para eso estamos acá, para alcanzar la vida eterna. Es decir, que esa es la verdadera interpretación de la historia, la que hace la Virgen, ¿no es cierto? Entonces va a venir otra, si no se convierte, va a venir otra peor, y vino otra peor. Así que
interpretar las cosas o ver la historia y todo lo demás al margen de la fe, es absurdo, ¿no es cierto? Si Dios existe, ¿cómo va a ser posible un Dios todopoderoso, del cual depende todo? Porque si Dios no mantiene en el ser las cosas desaparecen. No es que Dios se olvidó, se está durmiendo la siesta. No, no. Esto existe porque Dios en este momento le está conservando en el ser, igual que a mí. Es decir, oh, Dios no me escucha. ¿Cómo no va a escuchar Dios? O Dios no me ve. Sí, no tiene ni oído ni ojos, porque no tiene cuerpo. Pero dice el Salmo, el que hizo el ojo no va a ver, claro, y por eso ve mejor sin ojos. El que hizo el oído no va a oír, sí, claro, y por eso oye mejor que sin oídos de los nuestros. Se le están escapando las cosas. No, a nosotros se nos está escapando la fe. Cristo lo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, o San Pablo habla de la apostasía de los últimos tiempos. Por eso lo que tenemos que hacer es profundizar la fe. Pero tengo algo contra ti, que albergas allí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, este es el arrianismo, el que adoctrinaba a Balac, ahí hace cita lo que pasó en el Antiguo Testamento, que ya lo hemos visto. Arrojar escándalo en la faz de los hijos de Dios, comer carne de ídolos y fornicar. Lo que vimos se hacían ahí en Pérgamo y lo que estos bárbaros trajeron a el imperio. Después sigue, eso de Balaam lo dejamos. Así tú también albergas quienes tienen la doctrina de los nicolaítas semejante. Conviértete pues, si no vengo contra ti rápido a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Muy bien, y eso es lo que la iglesia hizo, los convirtió, ¿no es cierto? A todos estos paganos o bárbaros, los convirtió y de todos ellos tenemos la mayoría de los santos que conocemos. Tenemos en los primeros tiempos los mártires, pero aquellos que no son mártires, que son santos, son fruto justamente de esta acción de la iglesia que justamente los llevó a la conversión. Conviértete, ¿no es cierto? Y como siempre dijimos, ¿no es cierto? Esas 5 cosas que tienen las cartas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al victorioso le daré el maná escondido y le daré una piedrita blanca y la piedrita en nombre escrito nuevo, que nadie lo sabe sino el que lo recibe. Ponemos las 2 traducciones, esta la del Padre, porque él trata de mantenerse lo más fiel posible al texto griego, mientras que nuestras Biblias tratan de adaptar todo a nuestra manera de hablar o de entender y algo así, y a veces se pierde el valor. Muy bien, ya se nos fue el tiempo sobre esto. Si quieren hacer algunas preguntas antes de cortar la transmisión sobre este tema, cualquier otra, cortamos la transmisión y seguimos. No hay preguntas. Todo claro, Sí. Padre. Lo del anticristo, ¿ese ya vino o va a volver a venir? No vino. ¿Va a venir? No. Siempre hay figuras, ¿no es cierto? Gente, supongamos Nerón, que fue algo diabólico, dicen, muy bien, este es una figura, un esbozo, un preanuncio de lo que va a ser el anticristo. Pero Nerón era el emperador del Imperio Romano. No era solamente Roma, sino un montón de pueblos, pero no de todo el mundo. Pero el anticristo sí. ¿El anticristo va a ser como un ser humano o un demonio? No, es un ser humano. Es un hombre endemoniado. Ahí usted lea desde el 19 en adelante, en el Apocalipsis, el demonio le da todo su poder. ¿Sí? Y entonces, pero sigue siendo un ser humano. No es un demonio. En el Apocalipsis el demonio aparece con la figura del dragón.
lo presenta a San Juan, como ya explicamos, ¿no es cierto? San Juan va a escribir en el estilo oriental y siguiendo las profecías que usan muchos símbolos, entonces simboliza al demonio con un dragón, simboliza al anticristo con una bestia o fiera, y simboliza al falso profeta, ese líder religioso también, con otra fiera y otra bestia. ¿No va a llegar el anticristo y al final va a vencer o va a vencer el bien? Muy bien, mire. Estamos viendo este periodo, ¿no es cierto?, donde la iglesia termina triunfando, ¿no? Porque los evangeliza a todos, los saca del paganismo, todo eso, y entonces vamos a tener evangelizó y bautizó, y se va a dar la Revolución Francesa. Después la misma Virgen de Fátima, antes que sucediera, va a decir que el peor de los males, si la gente no se convierte, va a ser que Rusia esparza sus errores. Entonces tenemos 3 momentos de decadencia de la fe. Primero con Lutero. ¿Qué dijo Lutero? Evidentemente sí, era un sacerdote católico de la congregación de San Agustín. Claro, Dios sí, claro, Cristo sí, pero no la iglesia. ¿No es cierto? La Revolución Francesa, ¿qué va a decir? Sí, Dios sí, ¿no es cierto? El gran arquitecto del mundo. Son masones, ¿no es cierto? Son albaniles, quiere decir masón. Sí, el gran arquitecto del mundo, entonces, claro, ese arquitecto, pero que hizo el mundo y se olvidó y nos lo dejó en nuestras manos. Dios sí, Cristo no, tampoco la iglesia. Viene el comunismo y que dice, no, solamente existe la materia, que en espíritu, entonces acá ni Dios, ni Cristo, ni su iglesia, nada. Y parecería que ahí ya tocamos el límite, no, pero hay un paso más, que es, entonces no Dios, primero fue no su iglesia, no Jesucristo, no Dios, y ahora el hombre es Dios. Entonces, lo que después de esto nosotros vamos a ver engañadamente que podemos decir, porque así nos presenta, que bueno, siempre hubo una lucha entre el bien y el mal, pero vio como todas las películas, que siempre triunfa el mal, a los malos los matan, o los meten preso, y el pobrecito que lo hacían sufrir, ahí, ¿no es cierto?, sale bien. Bueno, no. Toda la historia después de esto vamos a ver que el mal es el que está triunfando. Aunque nos hayan vendido el cuento, ¿no es cierto? No, en tal guerra triunfaron los buenos y los malos, gracias a Dios. No, el mal continuamente ha estado triunfando. Así que esa historia va a seguir, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, se manifieste en su plenitud. ¿Qué quiere decir justamente eso San Pablo que dice hasta que se quite ese obstáculo que justamente cuando vieron que el imperio se caía dijeron, bueno, si el imperio se cae, ¿qué es lo que detiene que no haya tanta maldad? Se terminó, se fue el fin del mundo. Bueno, nosotros todavía estudiamos el derecho romano. Muchas de nuestras leyes se fundamentan en el derecho romano, del imperio romano, que tenía leyes justas. San Pablo se apeló a Roma. Lo querían juzgar, dijo, no, a mí me llevan al César. Y yo, muy bien, a que le cortaron la cabeza a ¿no? Te llevamos al César, y vivió un montón de tiempo más evangelizando. Después el imperio le cortó la cabeza. Pero se guiaban por las leyes. Incluso cuando Pilato condena a Jesús, él no lo condena. Él dice, yo no encuentro nada, ¿no es cierto?, según nuestra ley. Por lo tanto, entonces, cuando se termine el imperio se terminó, pero cuando se termine justamente el influjo del imperio de las leyes justas, entonces ahí ya no va a haber posibilidad para que el bien tenga en dónde agarrarse. Ahora, nuestra ley, ¿en qué se funda? En la voluntad
popular. Cristo lo dijo muy claro, ¿no es cierto? Acá todo dice, es el pueblo que tiene la autoridad. Cristo le dijo a Pilato, a ti, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. La autoridad es de Dios, no es del pueblo. A ver, 200 millones votan a este presidente y le dan la autoridad. No, la autoridad de un gobernante es de Dios. Lo enseña Cristo, lo enseña la Sagrada Escritura, porque es así, Dios es el dueño de todo. Entonces cuando, ya lo estamos viendo, entonces cuando acá, digamos, no hay orden natural, no hay, ¿no es cierto? A ver, si usted me dice, mire, pero usted ve una mujer, pero usted ve un hombre, solamente una mujer y un hombre pueden tener un hijo, ¿no es cierto? Entonces, esto es una familia, esto es un matrimonio. No me ponga un hombre y un hombre, una mujer, porque entonces ahí no pueden tener hijos. ¿Ves? Es una cuestión natural, nada más. Entonces, cuando ya no se responda, las leyes no respondan al orden natural, que es establecido por Dios, entonces ya todo derecho va a caer. Y solamente va a quedar la voluntad popular de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que si tantas personas se ponen de acuerdo que al niñito recién concebido lo podemos matar, entonces lo podemos matar. Y si que un hombre y otro hombre son una familia, también entonces. Y así entonces vamos a ir llevando al absurdo, a aberraciones, a las leyes, y vamos a vivir como vivimos ahora, ¿no es cierto?, temblando de la ley. No le tenemos temor a Dios, pero sí a la ley. Parte de los planes que le fallaron a esta gente, al nuevo orden mundial, en este caso, era que si la familia se infectaba, ¿no es cierto?, pone en peligro a los niños, sacarle a los niños, llevarlos a otro lado, adoctrinarlos de paso, ¿no es cierto?, y separarlos de la familia. Y después inventar cualquier cosa para decir que, bueno, no es conveniente que estos niños estén con sus padres. Lo que están planeando pero es terrible, terrible. Y nosotros no alcanzamos a ver lo que están haciendo ahora. Nos parece que nos están protegiendo y qué lindo que todo esto, ¿no? Y nos están destruyendo, pero lo que va a venir después va a ser bien demoníaco. No vaya. Oiga, no entendí bien, pero eso que dijo que lo de orden mundial es malo, como si nos ponemos la vacuna también no es bueno. En el Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que van a ser los seguidores o adoradores de la bestia del anticristo, ¿no es cierto?, marcados o en su mano o en su frente. Y que sin esa marca no compran ni venden. ¿No es cierto? Muy bien. Yo digo, bueno, yo no me vacuno. Supongamos que al principio decimos, esto es una elección. Pero no se cree que es una elección. ¿No es cierto? Un niño nace y hay que vacunarlo. Y eso es otra aberración. Porque el niño todavía no puede crear anticuerpos. Hasta el 6 meses, un año, su organismo no crea anticuerpos. ¿Para qué le voy a meter virus o bacteria, la enfermedad, si él no puede todavía crear los anticuerpos? Ustedes conocen a Anita, ¿no es cierto?, que tiene ahora cáncer. Ayer me estaba contando justamente de uno de sus hijos que no le puso la vacuna de la tuberculosis, ¿no es cierto?, y después a tal edad le dio tos, algo así. Bueno, y lo llevó al médico y le dijeron, no, señor, no se haga problema, tiene esto, no tuberculosis, tiene un resfrío, o lo que sea, tome estos medicamentos, pero el niño siguió un poco así, mal, no sé qué. Muy bien, pero después ya no pasó más nada. Y después, cuando fue más grande, le hicieron estudios y descubrieron que él sí había tenido tuberculosis, ¿no es cierto?, por los anticuerpos que se producen y todo lo demás. Es decir, que aquella gripe fuerte, algo así,
Las vacunas existen hace 100, 200 años atrás. Antes no se vacunaban, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Lo mismo que comentamos al principio. Los organismos sanos, firmes, le venían la tuberculosis, le venía eso y no los afectaban. No toda la población, antes que hubiera vacuna de tuberculosis, todos se enfermaban de esa enfermedad, ¿no? Algunos sí se enfermaban y otros también se morían. Bueno, porque justamente estaba... ¿A quién tendríamos que vacunar? No a todos, sino a aquel que tiene un sistema inmunológico débil y entonces la tuberculosis, si se contagia, lo puede llevar a la muerte. Pero ¿para qué me van a vacunar a mí si mi mismo organismo va a crear los anticuerpos? Tal vez sí me suba la fiebre, me dé algo, pero es parte de la naturaleza que dio para que yo justamente cree anticuerpos y lleve una vida sana. Así que eso de estar vacunando a todo el mundo, no, tampoco, no, menos a los bebés. Si bien esta vacuna, supongamos que en un principio dicen, bueno, es libre los que quieran, pero aún así, ¿no es cierto?, en su trabajo, usted va a ir a trabajar y le van a decir, ¿está vacunada? Y va a decir, no, porque yo no quiero, no, mira, nos pones en peligro a todos, y entonces, no, mejor quédate en tu casa. Entonces ya empieza a ser discriminada. Van a poder ni comprar ni vender, dice, pero textual, así lo dice, ¿no es cierto? Es como si San Juan estuviera viviendo acá y él con su lucidez estuviera viendo las cosas. Pero no le hace que no te den trabajo. O sea, no es como mejor irte a tu casa aunque no te den trabajo, o es mejor. Claro. O sí. que te den la vacuna. No, porque saben que dice el libro del Apocalipsis que después, ¿no es cierto? Después el ángel que va a castigar a los obradores del mal va a ir buscando a los que tienen la marca de la bestia. Y así, cuando lleguemos lo van a ver, ¿no es cierto? Entonces, sabe, acá tiene que haber algo, todavía no está claro, por el cual uno se dé cuenta que esto de la vacuna va en contra de Dios. Pero algo más claro, ¿no es cierto? Ahora no es claro. Las personas, aún personas de fe dicen, no, esto es bueno porque me va a proteger. Pero tiene que haber algo bien claro en el cual uno diga, pero no, yo no me puedo poner esa vacuna porque ahora eso que me van a introducir o lo que sea, es algo que Dios no quiere, para que yo entonces, es así va a ser la elección. Con la vacuna yo quedo dentro del sistema, ¿no es cierto? Entonces voy a tener trabajo, voy a tener crédito, voy a tener un montón de cosas. Sin la vacuna quedo fuera del sistema y no puedo nada. Entonces ahí como la elección, ¿me quedo con Dios y vivo en la miseria o sé que voy en contra de Dios y tal? Le pongo el ejemplo claro, que lamentablemente hasta el presidente Obama lo dijo, con toda la malicia que él tiene, cuando hizo esa ley de que, que todos tenían que tener seguro médico y que el seguro médico tenía que contener los anticonceptivos. Y que entonces la iglesia pegó el grito y dijo, nosotros no le vamos a otorgar a nuestros trabajadores, los maestros de nuestra escuela, a los que trabajan en un seguro médico que tenga anticonceptivos, aunque no lo usen, ¿no es cierto? No, porque ya el acto es inmoral. Bueno, ellos tuvo toda una disputa y todo lo demás. Le sacaron a muchas congregaciones religiosas que atendían niños y que estaban con el asunto de la adopción. La adopción también se la sacaron por el asunto de que no querían dar los niños a familias homosexuales. Entonces, ¿no? Si no hacen eso, les sacamos los niños, pues, que ustedes dediquen a otra cosa. Nosotros solamente vemos el adoctrinamiento que nos hacen los medios de comunicación, CNN, que están en manos de todos estos capitales mundiales, enseñándonos, adoctrinándonos justamente la gran mentira. Todo eso no nos enteramos, pero todo eso es lo que sucede. Por lo tanto, entonces, el ejemplo claro y lo que dijo Obama, porque fue él el que puso esa disposición,
Dijo, ¿por qué gritan los católicos si el 70% de las mujeres católicas usan anticonceptivos? Y creo que en eso no se equivocó, de los malvados. Entonces es eso, miren, es así. Ve un papa, Pablo VI, hoy Beato Pablo VI, ¿no es cierto? Le dijeron, hace más de 70 años atrás, le dijeron, el mundo ha cambiado, la superpoblación, el cuento de la superpoblación y de todo lo demás, la Iglesia tendría que cambiar esa doctrina. Decirle a los padres que tengan todos los hijos que Dios les quiera dar, ¿por qué no le permiten los anticonceptivos? Bueno, el Papa dijo, bueno, voy a hacer, como hacen cada vez que hacen un documento, congrego a científicos, medicina, teólogos, y bueno, trabajaron, le dieron las conclusiones, y las conclusiones eran que sí, que la Iglesia debería ya aceptar, ¿no es cierto?, la anticoncepción. Con todas esas conclusiones, el Papa entonces reza, medita y escribe la encíclica Humane Vitae. Y ahí dice, no se puede evitar la vida por métodos anticonceptivos. Pero esa es la doctrina, el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la fe, pero sabemos que, lamentablemente, como dice Obama, una mayoría de los católicos sí lo usan y saben que están viviendo un pecado mortal. Peor todavía, sabiendo eso, dicen, yo quiero comulgar, y se van y comulgan, lo cual es un sacrilegio. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, el que come el cuerpo del Señor indignamente y bebe la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Si no solamente una cosa, bueno, estoy pecando y no, todavía quiero ir a comulgar. Es decir que por lo que hemos visto, solamente porque no quiero la dicha de tener hijos. Entonces, cuando nos engañen y que nos digan qué lindo es tener un auto, un carro eléctrico, ¿no es cierto?, pero tienes que estar en el sistema, bueno, si somos capaces de hacer eso, diciendo que somos católicos, porque rechazamos a los hijos, a la vida, ¿no es cierto?, yo creo que católicos van a hacer eso, pero tiene que haber algo por el cual se den cuenta. La vacuna que están haciendo en Inglaterra, la están haciendo con fetos de niños abortados, alguna sustancia. Entonces ahí, bueno, no, yo no me puedo poner una vacuna que ha sido elaborada o ha sido cultivada, ¿no es cierto?, de esa manera. Pero creo que tiene que haber un poquito algo más claro para que uno diga, esto sí evidentemente va contra Dios. Cualquiera de nosotros nos damos cuenta si Dios dijo, vengo a que tengan vida y vida en abundancia, que la anticoncepción es contra la vida. ¿Y qué dijo del demonio? Asesino desde el principio, uno de los títulos que Cristo le da, ¿no es cierto? Matar, evitar la vida. Bueno, eso no debe ser de Dios. Por lo tanto, entonces, algo claro, si es que la vacuna, por ahí nos faltan 10.000 años para que llegue el fin del mundo, y esta vacuna no tiene nada que ver. Pero en el momento que llegue, si es eso, si esto sería la marca de la bestia, vamos a ver con cierta claridad la gente de fe que eso va en contra de Dios. No, Padre, lo que yo entiendo cuando vamos a decir el anticristo ya está aquí, ¿no? Vamos a tener momentos críticos, vamos a tener momentos de confusión, de mucha gente que no sabe lo de la vacuna. Hay mucha gente que nuestra fe es grande, más sin embargo nos llega el miedo. No, le vamos a obedecer al gobierno, el grupo todo lo que está tramando para controlarnos y todo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Tenemos que acercarnos a Dios y hacerle caso a lo que es el anticristo o qué, porque mucha gente, aunque tenga fe, no sabe de todo esto. Por eso le digo, el que no sabe no peca. Si usted no sabe que hay que ir a misa
todos los domingos, y que si usted no va al pecado mortal, ¿no es cierto? Ahora no, porque están dispensados, usted no peca. Usted se queda en su casa diciendo, mira, yo soy católico, pero mi vecino que es católico, a él le gusta, entiendo, le gusta ir a misa, estar ahí. Ay, yo le pido a Dios, le rezo acá en mi casa porque me siento mejor en mi casa. Él no sabe, él no está pecando, aunque falte a la misa, hasta que lo sepa, ¿no es cierto? Muy bien, así que no va a haber lo que dice el Apocalipsis, ¿no es cierto? El ángel va a ir buscando los que tienen la marca de la bestia si una persona hace cosas por ignorancia. Por eso le digo que va a haber algo que nos va a mostrar con claridad que esto no es de Dios. Si no, no se da el hecho, ¿no es cierto? Mucha gente y muchos católicos, ¿no es cierto?, dicen, sí, qué lindo la vacuna, ojalá se apuren los laboratorios y todo lo demás, así salimos de esto, pero no vamos a salir de esto. Pero bueno, esa persona evidentemente no está diciendo, quiero la vacuna para ponerme en contra de Dios, o prefiero la vacuna aunque sé que me ponga en contra de Dios, como en el caso de la anticoncepción. Prefiero usar anticonceptivo, que me operen y un montón de cosas, aunque sé que eso no está bien con Dios. Ahí está muy claro. Con la vacuna tiene que suceder, si es que la vacuna, algo así. Oye, padre, como si a los anticonceptivos o la operación se la hacen por enfermedad, este caso. No, lo que se busca, supongamos, como efecto primario, si no es la anticoncepción, efecto primario, lo primero, usted tiene un cáncer en su útero, ¿no es cierto? Entonces tenemos que limpiar todo eso y va a quedar estéril para toda su vida, ¿no? Usted quiso que le saquen el cáncer. No es que se provocó el cáncer para quedar estéril. Y a veces, aunque no se opere y por miedo de tener más hijos, como está el mundo, y lo hace. Bueno, eso es falta de fe, miedo como está el mundo, ¿no es cierto? Pongamos el caso nuevamente de Anita, ¿no es cierto? Bueno, no es tan chica, Judith, que se puede quedar sin madre, y entonces nosotros es como que si Dios no existe. Yo siempre le pongo el caso de un compañero, sacerdote, en Oregon, que a la madre le dijeron, si usted sigue con este embarazo, usted se muere y se muere el niño, así que, ¿para qué se van a morir dos? Bueno, la mujer católica dijo, no, que Dios decida. Muy bien, ella sí se murió, pero el niño no, lo lograron sacar. Y cuando él fue creciendo, como todo niño, ¿no es cierto?, a 4 o 5 años, ¿dónde está mi mamá? Entonces le explicaron, tu mamá te ha amado tanto que prefirió dar su vida para que tú vivieras. Te pudo haber matado antes y ella estaría viva ahora, pero no. Entonces, bueno, ese niño fue creciendo con una autoestima que tienen poco, ¿no es cierto? Mi madre me ama hasta la propia muerte. De tal manera que terminó siendo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, eso no es así. Eso es falta de fe, ¿no es cierto? Como si todas las cosas estuvieran en mis manos. ¿Qué dice Cristo? No sean como los paganos. Ustedes tienen un Padre del cielo, fíjense en los pájaros, no siembran ni cosechan y Dios los alimenta. Las flores, ¿no es cierto?, los lirios del campo, Dios los viste con más esplendor que el rey Salomón. No valen más ustedes que un pájaro, que una flor. Pues entonces, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se les dará por añadidura. Entonces usted viva en una familia santa y tenga todos los hijos que Dios le da y va a ver que entonces van a estar bien encaminados. Padre, cuando la Biblia, cuando se refiere que dice, pero falta que desaparezca el que la retiene, ¿se está refiriendo a la ley? No, dijimos el Imperio Romano. Sí, Ese orden. Eso es lo que han interpretado todos los
Pero en No sé. estos tiempos se refiere a la ley, o sea, no al Imperio Romano. No, sino- sí, no lo tenemos. Ok, Pero tenemos algún efecto todavía en las leyes romanas que se siguen aplicando. sí. Cuando se terminen de aplicar todo eso, como lo están haciendo Por ahora, ¿no es ejemplo, cierto? El Vaticano, cuando se termine todo eso. No se refiere al Vaticano. Se refiere a las leyes de los hombres. Okay. El Imperio Romano era la ley de... El Imperio Romano fue antes de la Iglesia. Ujú. Cristo cuando nació ya estaba el Imperio Romano. Ya estaba... Son las leyes del hombre. Ya Herodes, cuando él era un bebé, empezaba... Y Herodes estaba puesto por el Imperio Romano, aunque no era romano. Muy bien. Padre, ¿qué quiere decir exactamente? Y les daré una piedrecita blanca con un nombre escrito. Ahí lo- bautizo, la sí, arma sí. blanca. Sí. Ahí lo dice. Es imagen de las téseras, ¿no es cierto? Que la comparación que hace San Juan. Ustedes saben, la tésera es como el ID del Imperio Romano, de las legiones romanas, para entrar a... algo así, ¿no es cierto? Una identificación, cuando nos bautizamos nos hacen una marca que es indeleble, decimos, bueno, no decimos, es así, ¿no es cierto? Y después con la confirmación también otra marca indeleble. Y sí, y ahí dice, ¿no es cierto?, designa abierto la vida de la gracia la recibimos en el bautismo, el libro de la vida, ¿no es cierto?, que nadie más, el que recibe lo sabe, y la vida eterna está indicada, como hemos dicho, en todos los premios prometidos finales, menos en una iglesia. Muy bien, quedan otras muchas cosas, pero las podemos hablar en la próxima sección, para no agotar todo hoy y no agotar su paciencia. Muy bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.